La definición de ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Según la Real Academia Española, es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometida, a su vez, a sus leyes. Los antecedentes de este vocablo en su etimología procede del sustantivo ciudad y del sufijo ano, que indica relativo o pertenencia a. El término de ciudadano tiene el origen en el latín concivitas, que significa ciudad. Aristóteles respondía que ser ciudadano significaba ser titular de un poder público no limitado, permanente, aquel que participa de manera estable en el poder de decisión colectiva, en el poder político. Este término en Roma estaba permitido solo para algunas personas, hombres mayores de edad, no esclavos, y los demás tenían menos derechos. En Grecia, para referirse a la ciudad, se le decía polités, y además tenía que cumplir las mismas normas que los romanos, pero en este caso había gente que podía llegar al gobierno por la democracia. Actualmente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se liga al concepto de derechos con ciudadanía, y se afirma que los derechos del hombre son naturales, inalienables y sagrados, y que todos los hombres nacen libres e iguales. El diccionario de Julio Casares define el término como el que está en posesión de los derechos de la ciudadanía. También define el adjetivo ciudadano como natural o vecino de una ciudad o perteneciente a ella. El diccionario de la lengua española define el término ciudadano como adjetivo y como nombre. La acepción nombre significa habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos, como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. El siguiente término es el de la desigualdad social, cuya definición dice que ésta se entiende por una situación de disparidad o desventaja de alguna parte de la ciudadanía de un país, o entre países de una región, o entre regiones del mundo, respecto a otras que se ven favorecidas injustamente. Esta desigualdad social es un problema de las sociedades contemporáneas, producto del desarrollo desigual de las diversas regiones del mundo y de la imposición de ciertas ideologías o valoraciones de unos seres humanos por encima de otros. Además, la desigualdad social es el origen de la discriminación, ya que esta última consiste en tratar de manera distinta a quienes se vean favorecidos económica, social o moralmente. Los antecedentes de la desigualdad social vienen de la mano del filósofo francés Rousseau, que en su obra sobre el origen de la desigualdad entre los hombres afirma que la desigualdad social y política no es una consecuencia de la desigualdad natural entre los hombres, sino que es el resultado de la propiedad privada y de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo, y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación. Y es a partir de la industrialización que se crea esta diferencia importante en los niveles de ingreso, cuya relación a nivel de ingreso medio entre los países pobres y los países ricos llegaba a principios del siglo XX a una proporción de 1 a 4, pasando a principios de este siglo a una proporción de 1 a 30. En la actualidad, la desigualdad y la discriminación son algunos de los desafíos que definen el mundo actual. Representan un obstáculo para la realización del derecho al desarrollo y también se encuentra entre las principales amenazas para la paz, la seguridad y los derechos humanos en todo el mundo. Además, se encuentran entre los impulsores más fuertes para la migración. Una de las desigualdades sociales más preocupantes actualmente es la de los ingresos, que está en aumento, ya que el 10% más rico de la población mundial gana hasta el 40% del ingreso total.
La dignidad hace referencia al valor inherente de las personas por el simple hecho de serlo, dotándola de libertad. Esta es una cualidad con la que nacemos y no es otorgada por nadie. La idea de dignidad tiene su origen en la antigua Grecia. Se basaba en el aprecio y el reconocimiento hacia el individuo según la posición social que tuviera. Siglos después, en el cristianismo se vuelve a cuestionar este concepto. El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios era la muestra más evidente de la idea cristiana de dignidad del hombre. Sin embargo, el concepto tal y como hoy lo conocemos tiene su inspiración en el discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico de la Mirandola. Kant también hablaba de que los seres humanos se merecen un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como personas. En la actualidad, la dignidad es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La definición en sí de gobierno es dada como una autoridad que dirige una unidad política y su función es administrar, controlar el Estado como sus instituciones, a la misma vez que ejerce un papel de autoridad y regula una sociedad. Un gobierno puede ser también a nivel nacional, regional o local, dependiendo y de acuerdo del tamaño del Estado que gobierne. Los antecedentes de la palabra gobierno provienen de la palabra griega kubernao, la cual quiere decir o hace referencia a un capitán de un barco o persona que pilota un barco. Y en ese sentido se entiende como una persona que ejerce el control y la dirección sobre algo. A su misma vez surge entonces, en un sentido, una metáfora o analogía, la cual se le dio este nombre a aquellas personas que llevaban el manejo de un país y se consideraban que este era un barco y ellos los gobernantes. En la actualidad, el concepto de gobierno se puede resumir como una palabra que se refiere a las personas que manejan y divisan las acciones de un país. En sí, en definitiva, podemos concluir que se trata de un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa. La patria potestad es la responsabilidad que tienen padres y madres o tutores legales de asegurar la protección, educación y bienestar del menor que se encuentra a su cargo. Esta, en caso de divorcio o separación de los progenitores, se ejercerá en principio
por partes iguales. En cuanto a los antecedentes, del latín patria potestas, es una institución jurídica que tiene su origen en la antigua Roma. Es un sistema creado por el derecho romano, el cual establecía el poder exclusivo del padre sobre su hijo. Este poder también se ejercía sobre su mujer y sus esclavos. En la actualidad se ha ido modificando para introducir disposiciones igualitarias entre hombres y mujeres, para reducir la tradicional jerarquía patriarcal. Se incorpora también el interés superior del niño y la niña. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, existe una tendencia a establecer la responsabilidad parental en lugar de la tradicional patria potestad. Por último, la patria potestad se encuentra actualmente regulada en el Código Civil en el artículo 288.